Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale. Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos no bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una noche más al análisis del precio de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo. Como tú sabes, hemos estado saliendo en vivo ya desde hace algunos meses, todos los días acompañándote, incluido los sábados y domingos. Fin de semana también estamos activos porque sabes tú que el mercado no descansa, el mercado siempre está en constante movimiento. Y pues nosotros estamos aprendiendo una estrategia de trading que nos gusta bastante. Espero que a ti también te guste la estrategia. Y por aquello también tengo que comentarte antes de empezar que soy un estudiante de la estrategia de trading latino. No soy un trader profesional, por lo cual la información que se está compartiendo en este canal es de carácter educativo. Recuerda que si ganas o pierdes tus trades, siempre será 100% tu responsabilidad, porque incluso te comento que me estaban dando las gracias por ahí que habían ganado unos trades y me decían que gracias a mí habían ganado. Entonces eso no es verdad. Tú le das al botón comprar y vender. Entonces si tú ganaste, felicítate a ti mismo, porque eres tú quien tomó el riesgo de esa operación. Es tu dinero, es tu decisión sobre todo. Únicamente aquí se comparte una visión del mercado que puedes tú estar de acuerdo o no, y si tomas el riesgo es tu responsabilidad enteramente. Ok, una vez dicho esto y leído el descargo de responsabilidad, vamos a saludarte en la parte del chat porque está interesante el mercado. Bitcoin se está moviendo y a favor de lo que estábamos viendo los días anteriores. Entonces vamos a ver qué es lo que nos depara para los próximos días. Si me confirmas también audio y video, yo muy agradecido. Dice aquí Nick Nengibar desde El Salvador, to the moon, dice: están aquí mis amigos Pocho y María agradeciéndome por el fin de semana. La verdad es que a mí me gusta mucho esto del trading y bueno, estoy compartiendo con ustedes y me gusta bastante. Así es que muchísimas gracias a ustedes también por estar del otro lado, mis estimados amigos. Andrés Cordero, dices desde la Ciudad de México está Andrés. Yober García, hola mi pana, saludos, podrías ver Bitcoin, BNB y Superfan. Luego vamos a ver criptos, mi estimado Yober. Vamos a empezar con el análisis de Bitcoin como siempre y luego vemos cualquier cripto. Fernando Bravo, está también Martín Díaz, Juan Mayer, Costero Mac Greyhound dice. John Javier desde Colombia, Eduardo Torres, siempre Eduardo Torres empieza cantando, fíjate. Está perfecto porque la canción como que les ha gustado también. Y debo comentarles que no es mi canción. Me preguntaban que de dónde me inventé la canción. No es mía, es de alguien del grupo de Telegram. Y simplemente yo la he utilizado de cortina para empezar el programa. Te comento que tenemos un grupo de Telegram que es totalmente gratuito, que puedes unirte.
todo el día comentamos sobre el mercado. No es un grupo de señales, eso tienes que saber desde el principio, pero la pasamos bien, así es que estás invitado. Estamos más de 3000 personas, fíjate, ya en el grupo de Telegram. Está también Juegos Android desde Ecuador. Un saludo, un abrazo a mi paisano. Harm dice saludos Darío, Juan Hernández, Jeniré Núñez. Vamos más rapidito por acá. Al final estamos con Christopher Ochoa, Richard Vareiro, César Ramírez. Por acá también Sodus. ¿Vendrá el chinito? Dice, esa es la pregunta del millón. Cristian Eduardo, un saludo a toda la comunidad latina. Fíjate, muchas gracias por el saludo. Acá Emanuel Ortiz dice, hola Charlie, ¿viste KDA? No para de subir y aún no está en BNC. Me imagino que es en Binance. No la he visto. Parece que me pidieron en algún programa revisar KDA, pero de ahí en más no la he visto, mi estimado Emanuel. Si gustas para revisarle, voy a anotarle acá. KDA. Perfecto. No me han dicho. Aquí ya dice Elizabeth. Dice que audio y video muy bien. Perfecto. Para ir empezando. Y déjame comentarte. Había una pregunta recurrente en el video de ayer. Que me decían que a qué se refiere cuando yo digo. Me imagino que es gente nueva que se está incorporando al trading de Bitcoin y de criptomonedas. Y me decía que qué significa cuando yo digo la temporalidad de 4 horas. O la temporalidad diaria o la temporalidad de un día. Y voy a explicarlo, ojalá, de la manera más fácil para que puedas entenderlo. Yo puedo analizar un gráfico dependiendo la temporalidad que yo desee. Y si yo estoy en el gráfico diario, significa que cada velita de estas que tú estás viendo, cada velita me representa un día. O sea, es la unidad de la temporalidad que estoy analizando. Cada vela en este caso, al estar en el gráfico diario, es un día. Un día de donde se ha movido el precio. Si yo cambio a 4 horas la temporalidad, cada velita va a durar 4 horas simplemente. Y así sucesivamente en la temporalidad que tú desees analizarle. ¿Por qué es diferente el análisis? Porque a partir de esa temporalidad tú puedes ver cosas diferentes, puedes ver patrones diferentes, incluso puedes verle bajista en un cierto tiempo y en otra temporalidad verle en la otra dirección. Entonces es importante analizar esto, entender sobre todo lo de las temporalidades, porque los análisis varían dependiendo de eso. Acá fíjate, en la lista de reproducción que tengo en el canal, el video número 11 te va a explicar eso de las temporalidades más despacio y enfocado únicamente en eso. Si tú aún no has visto ese video, te invito a verlo. Y también si es que eres nuevo, probablemente toda esta lista de reproducción te ayude bastante para entender la estrategia que estamos aquí estudiando en el canal. Así es que espero haberte aclarado esa duda para la gente que me preguntaba. Y nos vamos a ir al gráfico de Bitcoin. Fíjate, lo que estamos viendo en este momento está muy bien. Es lo que estábamos esperando nosotros. La confirmación del patrón de entrada en el gráfico diario. Como tú sabes, faltan unas pocas horas para que cierre la vela diaria, que es esta que se está desarrollando. Y si es que el precio cerrara ya tal donde está en este punto, yo diría que tengo ya la confirmación de la entrada en Bitcoin en el gráfico diario. ¿Entrada a dónde? ¿Cuál es el movimiento? Hemos visto y hemos dicho que el movimiento es alcista de Bitcoin. Ahora, ¿qué probabilidad hay? ¿Qué probabilidad hay de que suceda esto? Fíjate. Yo estoy acá aquí, fíjate. Yo tengo acá una direccionalidad alcista, pero después el precio regresa, si te fijas, cae otra vez. Aquí también teníamos la confirmación y el precio otra vez regresa. ¿Cuál es la probabilidad? Me preguntan, y la probabilidad existe. No, con Bitcoin no hay nada 100% seguro. Nosotros nos guiamos en los patrones y lo que nosotros sabemos es que cuando yo tengo esta zona con direccionalidad bajista y pendiente negativa, lo más probable es que aquí el precio haga un rango o caída. Eso es lo que nosotros estudiamos. Caída o rango, ¿hasta dónde? Hasta que me dé el próximo patrón de entrada, que es la direccionalidad alcista con pendiente positiva. Sí, pendiente positiva, porque en ese momento yo voy a tener fuerza para hacer un movimiento parecido a este.
Sí, si fíjate aquí la fuerza que tuvo el ADX. Entonces, mientras yo no tenga esa fuerza, el patrón en teoría está incompleto. O sea, el patrón no está 100% confirmado. Pero si es que yo me espero a tener la dirección, a esta pendiente positiva del ADX, y me espero hasta que esto se gire, el precio va a estar topando ya más o menos los $65,000. En el gráfico diario, ojo que estamos en el gráfico diario. Entonces, la zona de tomar riesgo en el gráfico diario para la gente que ha estado esperando, yo creo que es ahí. ¿Y cuál es la probabilidad de que regrese y nos haga esta onda C más grande para buscar una mejor zona de compra? ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Nada está seguro en Bitcoin, pero en este momento de cerrar la vela diaria, ¿cómo está? Yo te voy a dejar el próximo movimiento para arriba. Las probabilidades existen, porque si yo estuviera seguro 100% de que de ahí el precio no va a bajar, yo me metería, como dice el maestro, a 100x y a por todas, a 100x y con todo el capital, y sería millonario mañana. Entonces, siempre hay que ir haciendo la gestión del riesgo, la gestión de tu capital. Y lo único que te puedo decir, en el gráfico diario estaría confirmando ya la entrada. Y el próximo movimiento, como ya estábamos esperando, es alcista. En el rango caída hizo rango, por consiguiente el próximo movimiento es alcista del precio de Bitcoin. Vamos a ver ahora en el gráfico de 4 horas, porque nosotros siempre buscamos el mejor precio para entrar con el gráfico de 4 horas. Fíjate aquí, vamos a quitar esto. En el gráfico de 4 horas nosotros vimos prácticamente jueves, viernes y sábado. O sea, estuvimos en esta zona el jueves, creo que fue el jueves. Aquí estuvimos el viernes y ayer estuvimos casi aquí mismo. O sea, 3 días estuvimos al mismo precio. ¿Y qué es lo que nosotros decíamos? Que el día de ayer ya teníamos la confirmación, fíjate. La confirmación del rebote, y el rebote tú lo estás viendo. El rebote tú lo estás viendo, y si tú no ves ahí el rebote ya no sé qué estás viendo, pero ahí está el rebote. Decíamos que esperábamos esto, y el patrón que tenemos en la parte baja es de rebote. Todavía tenemos por desarrollarse ese patrón de rebote, y yo creo que sí, todavía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como tú sabes, este monitor se mueve, es cíclico, y cuando aquí se gire y nos dé esta parte, la parte de retroceso, si tú quieres, del monitor, ¿qué es lo que nosotros esperamos ver? Al menos yo, ¿qué espero ver? Yo esperaría ver que se meta en rango aquí, y la gente que aún no ha comprado en 4 horas va a tener su próxima oportunidad de comprar aquí. Obviamente el precio tampoco es que ha subido tanto, y que si tú haces una entrada tal donde está, fíjate, una entrada aquí donde está, tú tienes un stop loss que yo creo que no es tan grande. Yo creo que no es tan grande ese stop loss de un 6. Idealmente tendría que ir más abajo de este último precio, digamos. Bajo mi punto de vista, un stop de un 9% al menos. Porque la volatilidad de Bitcoin, tú sabes lo que hacen y te pueden sacar. Entonces, más o menos, por donde está todavía se podría ya comprar en 4 horas, con la consigna de que ya estás tarde y te tocaría esperar un poquito más. Ahora, la gente que compró, yo creo que todavía no tenemos el espacio suficiente como para proteger el trade. Apenas llevamos ni un 2% todavía a favor. Entonces, proteger aquí el trade, yo le diría que es arriesgado, porque va a venir un mechazo, te va a sacar y el precio va a empezar a subir. Entonces, bajo mi punto de vista, cualquier stop loss debería estar al menos debajo de los 58,000 $58,000. Eso es lo único que te puedo decir. De ahí, el precio es alcista, sí es alcista, puede seguir subiendo a partir de ahí, sí. Y es la proyección que yo tengo para Bitcoin para estos próximos días. Dice acá, no sé si están de acuerdo en el chat. Dicen por acá, dice Diego Ortega, dice: a mí el día me ha dicho que sí, pero mañana es lunes, no le entiendo. Bueno, por ahí creo que están conversando con alguien. Finanzas, Fred Finanzas dice: favor ver Matic Sol Dot ADA 4 días semana.
Bueno, pero está... vamos a anotarte... Voy a anotarte Matic. Porque hay que darle oportunidad a todos los amigos que me están acompañando. Por ejemplo, Cristian quiere PHA, fíjate. Ok, vamos a ver. Sebastián dice que quiere ver a AVE. Acá quiere ver IOTA, dice el amigo. Julio Ríos quiere ver IOTA. Vamos a ver IOTA. OGN. Quiere ver también por acá. Dice Infor TV, dice Polk. En 4 horas, dice el amigo Info TV. Muchas gracias por esa colaboración, mi estimado amigo. Dice Polk. Ok. Ya te analizo Polk, mi estimado amigo. Me imagino que sí está en TradingView. Vamos por a ver. IOTA. Ya está IOTA, OGN. Por acá dicen Tita. También quieren Tita. Perfecto. Vamos con ICP en diario. Quiere el amigo. Vamos con un par más. DYDX. Perfecto. Vamos a ver MDX, no le habíamos visto algunos días. Vamos a ver estas criptos. Recuerda que estamos compartiendo todos los días los análisis. Y el apoyo simplemente es un like. Vamos a ver al amigo que me pidió Polk. Esto está en Bittrex. Me imagino que es esta, ¿verdad? En Bittrex. Gráfico. Ya no hay entrada, mi estimado amigo. Era un poquito antes. Aquí lo que se viene en el gráfico diario. No tenemos ninguna debilidad. Pero ya con este monitor desarrollado tal como está. Y este mechazo por la parte alta. Lo que podría interpretar es que se viene un retroceso en esta criptomoneda. Se vendría un retroceso. O sea, comprar ahí, no, tendrías que esperar un retroceso. Y en el de 4 horas se te fue. La entrada era aquí. No porque la esté viendo, pero ya conocemos cómo nos da el patrón. Fíjate, la direccionalidad alcista, el ADX girándose y la zona. Entonces ahí teníamos la entrada en el de 4 horas. En este punto no se compra. Tienes que esperarte el retroceso. Inclusive si retrocede, capaz que no hay entrada por el gráfico diario. Entonces, eso es lo que te digo. Esperarte en el diario el retroceso. Y es alcista, sí. O sea, si tú tienes esa cripto, yo creo que todavía puedes subir más. Pero ya no puedes comprar en la zona que se encuentra en este momento. Al menos eso es mi punto de vista. Vamos a ver KDA. Bueno, me habían dejado un mensaje también y decían que quieren ONG, pero no sé si es que se confundió o si existe ONG. Debe ser esta. Yo pensaba que era OGN, entonces era ONG. Vamos a revisarle ONG al amigo. Complicado. A ver. Depende de este punto de control. Fíjate que si le movemos. Ajá. Yo creo que va a ir ahí el punto de control. Al estar sobre punto de control y el precio sobre las medias móviles y el ADX debajo del punto 23, en ese caso sí te dejo alcista. Te dejo alcista ONG, Ontology. Al amigo. Este es en el gráfico de 4 horas. Vamos a ver el diario. En el diario ya no tengo patrón de compra. En el de 4 horas sí. En el de 4 horas podría comprar. O sea, va a ser un trade pequeño hasta donde, ¿qué te digo? Hasta los 1.29, 1.30 tal vez. Un trade pequeño ahí en ONG. Ok, vamos a ver. KDA dice por acá. Cadena. Hijo, casi se fue bien. Se fue bien. Lo que no ha habido es zona de compra. Y ese es el problema, porque si es que nosotros le analizamos en 4 horas, fíjate dónde le analizamos la última vez y decíamos que vamos a esperar un retroceso para poder comprar y el retroceso no se ha dado. Y mientras no se dé el retroceso es incomprable. Por ejemplo, aquí no se compra, acá no se compra, acá no se compra y acá tampoco se compra por la gestión del riesgo. No porque no siga siendo alcista. Espero que se entienda esa parte.
La última entrada te dio aquí más o menos, con el patrón de la estrategia. Eso para KDA. Está incomprable ahí, mi estimado amigo. Ok, vámonos por acá. Matic. Fíjate acá el amigo, el Chanclas dice que está vendiendo tamales también. Ya está por aquí el de los tamales, fíjate. Antes estaba solo en el chat de Jaime, recuerdo que había alguien de los tamales. Aquí Matic, vamos a ver el diario. Ya, correcto. Análisis. En Matic ya está llegando al punto donde toca cerrar. Le falta un par de velitas en 4 horas. Si toca el punto 0 y no sube, el próximo movimiento es para abajo en Matic. Atento con Matic en el gráfico, principalmente por el gráfico diario, fíjate. Que es rango o caída, está en pleno retroceso. Entonces nosotros pensábamos operar este rango, pero mientras no toque el punto 0 y no sube es para abajo. Entonces voy a quitarle esto yo, fíjate. Voy a quitarle eso. Y 2 velitas más esperarle. Y si no para abajo Matic. Habría que cerrar más bien. Y esperar el retroceso en el diario. Vamos con PHA. PHA. El diario era alcista. Se dio un buen movimiento y perdió la zona de volumen importante. Nosotros vimos un trade de esta cripto. Así más o menos. Se dio a favor con casi un 30%. Aquí todavía puede ser alcista. Este rebote simplemente. Este rebote. Vamos a quitar esto porque ya es historia. Vamos a quitar todo. Tenemos el gráfico diario por desarrollar. Yo pensaría que va a ser este movimiento. Y la entrada hay que verla en el de 4 horas, porque entrada en el gráfico diario no hay. Y en el de 4 horas tampoco. No. No me gusta cómo está en este momento esta cripto. Voy a borrar esto. Ahí me tocaría esperarle. Aquí ya se ha desarrollado todo esto, fíjate. Y el precio se queda en la zona donde no hay que comprar. Y yo creo que el próximo movimiento puede ser para abajo. Le veo más bajista que alcista a PHA en ese punto. Sin embargo, hay que darle tiempo para que se desarrolle y luego ver una proyección alcista. En este momento, así te dejo. Vamos viendo a AB. ¿Qué le pasó a AB? ¿Subió o no subió? Vamos viendo el diario. En el diario tenemos la proyección alcista de AB. Y se mantiene ahí. No ha hecho nada prácticamente el precio. Se ha quedado en ese precio. Y yo voy a mantenerte el análisis. Voy a mantenerte todavía. Voy a dejarle ahí el análisis de AAB. Alcista todavía. Por el desarrollo ya importante que tiene el retroceso. Simplemente por eso y porque el precio no pierde el punto de control. Todavía vamos a dejarle ahí a AAB. Ok, vamos a ver IOTA. ¿Cómo está IOTA? Ajá. El diario ya no me gusta. Tiene ese retroceso. Va a empezar el retroceso y no es de entrada, no tiene entrada. Tiene la zona sí, pero el patrón no. Entonces en el de 4 horas prácticamente no hay volumen aquí. No hay volumen. Te decía que vamos a ver esta divergencia que sí se dio e hizo este pequeño rebote, fíjate, al punto de control. Y ahí en el de 4 horas, déjame ver cómo está el diario. No me gusta. No me gusta el patrón. Yo quisiera ver algo más claro en el diario para poder dejarte la entrada en el de 4 horas. Sí, porque aquí no hay volumen. No hay volumen y el precio también podría caer. Yo te voy a dejar en rango aquí. Inclusive voy a quitar esto ya. Que es la proyección que no se ha dado todavía. Que no se dio. Sí, te voy a quitar yo esto.
te dejo en rango ahí a IOTA. No tengo claridad en los patrones que me presenta. Vamos con OGN USDT. Ahora en IOTA, si es que Bitcoin sube y las alzas acompañan, yo creo que IOTA también va a subir, pero más sería por eso que por el patrón propio de la cripto. Ok, OGN, vamos a ver el gráfico diario. Ajá. Debilidad en el monitor, todavía tiene fuerza el diario. Y este rebote que vimos la zona para hacer el rebote está en pleno desarrollo. Casi que está como Bitcoin porque ha subido bien poquito. Y ni siquiera tenemos espacio ahí como para proteger. Si es que alguien entró bien abajo podría proteger, pero la volatilidad no. Ahí, si es que alguien quiere entrar ahí por el gráfico diario, yo te diría que te esperes. Pero si alguien ya entró en la zona, yo creo que tendría simplemente que esperar a ver qué pasa mientras se desarrolla esto. Lo que le falta aquí al monitor de desarrollarse, tendría chance también OGN de empezar a subir. Tendría ya que empezar a subir. Si no, si es que llega a este punto el monitor y no sube, habría que cancelar posteriormente. Si es que no pasa eso, en el de 4 horas. Eso para OGN. Vamos con Tita. Ajá, decíamos la zona para arriba y aquí está otra vez en la zona. Veamos el diario cómo está. Hay que ir con cuidado en Tita también. Si bien no tiene el ADX con pendiente negativa, el próximo movimiento sería algo parecido como esto. Así mismo. ¿Qué probabilidad hay de que? No me gusta mucho el gráfico diario, entonces yo probablemente ni siquiera haga este trade. Pero te voy a dejar así, o sea, te voy a dejar alcista. Te voy a dejar alcista porque se está moviendo en este rango, fíjate. Y si es que sigue moviéndose en el rango, porque en el diario sería rango caída. Entonces, si ves rango caída en el diario y en el de 4 horas en esta zona baja, tomar riesgo hasta la parte alta simplemente. Todavía hay que esperarle. Por el gráfico diario yo me esperaría al diario y no hiciera esos trades pequeñitos. Pero ya cada quien con su riesgo-beneficio ahí. Y el riesgo de la cuenta sobre todo. Así a Tita, ICP, USDT. ¿Cómo está ICP? A ver, acá decíamos rango, rompe, apoya. Pero vamos a ver el diario primero. El diario es alcista. El diario es alcista de ICP. Siempre nosotros mantenemos el rango mientras rompe, apoya y vemos que probablemente agarre tendencia. Porque aquí el panorama general bajista se mete en rango, se estrechan las medias y aquí lo que tendría que hacer es agarrar esta tendencia alcista. Porque está en el punto. El patrón de compra yo no tengo ahí. Yo no tengo patrón de compra, pero la cripto es alcista. Déjame ver el stop loss aquí hasta acá. Es un 16-17%. No tengo zona de compra. Es alcista sí, pero no se compraría en el diario. Tal vez en el de 4 horas, esperando el retroceso. Tampoco es zona de compra en el de 4 horas. Sin embargo, ¿puede subir? Sí, es alcista. Es alcista, pero yo no... Ahí no puedo ponerle un stop loss pequeño, por ejemplo. No hay cómo hacer la entrada en ICP, pero es alcista ICP. Si estás dentro, simplemente ir protegiendo, ir subiendo el stop loss. Y yo creo que va a tener un buen movimiento, pero no se puede comprar ya donde está. Acá DYDX, hicimos esta proyección en el diario. Para abajo. Aquí se está metiendo en este rango. Ajá. Sí, aquí lo que estamos viendo que se metió en este rango, fíjate. Y si es que tú quisieras hacerle trade ahí donde está, no. Ahí donde está, no. Tendrías que esperarte verle por la parte de abajo del rango. Por acá más o menos. Por aquí intentar una compra.
¿Por qué? En teoría es una tendencia bajista y el movimiento sería más o menos así. Vamos a... Tú sabes que cualquier rebote es para seguir cayendo. El rebote es para seguir cayendo, pero aquí no cae todavía. Entonces cada vez que esté, mientras más abajo le agarres, puede darte aquí la mejor zona de compra para operar posteriormente. Primero el rebote y si es que es del caso un cambio de tendencia, pero ese ya es otro movimiento. Y aquí la estrategia simplemente te da un movimiento. Entonces cuando esté en la parte baja, entrarle en compra aquí, pero donde está, no, está ya subió de Y de X. Entonces no hay cómo comprar ahí. Está pegada a la media. Ok, vamos con MDX. Ok. Ya les paso a leer en el chat a los amigos. MDX. Fíjate que estábamos aquí especulando el rebote y no se dio. No se ha dado el rebote. Entonces hay que... En una tendencia bajista que se encuentra... Es tendencia bajista, todo rebote para seguir cayendo. Entonces lo que estamos buscando es este punto para operar el rebote. Eso es lo que podemos hacer. Y en la parte donde está en este momento sería una zona para arriesgar. ¿Estoy seguro que ahí va a subir? No, no estoy seguro de que de ahí suba. Pero un stop loss pequeño aquí de un 9% podrías agarrar un trade así. Esperando este rebote, pero no tengo confirmación. Debería tener una pin bar, una divergencia y cosas de esas. Bueno, la divergencia está desde acá, fíjate. Sin tomar en cuenta ese mechazo. Podría ser esta una divergencia alcista. Ya está desarrollada y el precio no ha subido, pero ahí está la zona de tomar riesgo para el rebote en MDX. Eso te puedo decir. Déjame ver, el diario es para abajo, me imagino. Ah, bueno, este era el diario. En el de 4 horas, sí, yo creo que para abajo más bien, por el de 4 horas, que ya está un poco desarrollado. Pero bueno, te dejo así la proyección del gráfico diario. Ok, vamos al chat. Por acá quieren más criptos, quieren los amigos. Dice, Tita ya está analizada. Ya está analizada Tita, al amigo que me está pidiendo. Fernando Villarreal dice SEM. Vamos viendo. Voy a apuntar SEM. Ok. Por acá quiere Rose en diario. Creo que Rose ya está teniendo el movimiento que esperábamos en el diario, fíjate. Dice acá Marco Valencia, un saludo. Dice desde Perú, muchas gracias. Panza de muca, dice. No sé qué será eso, pero suena divertido. Vamos a ver acá, ¿va? 1 inch. Vamos viendo 1 inch. Vamos con NIR. Ok, NIR. Parece que abrimos Ocean, dice por acá. Correcto. Vamos a ver a C98. Por acá dice Vite. Vamos, Vite también. Vamos a ver un par de más en esta sección. Vamos viendo Cake. ¿Cómo está Cake? Parece que se quiere mover. Por acá Coti quieren. Ok. Bueno, y ahí cálmense un momento con los mensajes. Vamos a revisar estas criptos y luego copiamos algunas más. Si es que ustedes gustan. Y si por supuesto te gusta la información que estamos compartiendo, puedes regalarme tu tremendo like, que siempre es muy apreciado aquí. Ok, vamos a ver a SEM en el diario, direccionalidad y fuerza. Esto es alcista. Direccionalidad y fuerza. Vimos la entrada acá abajo y acá ya no. Lamentablemente aquí no hay zona de compra. Siempre en los retrocesos y en el de 4 horas. En el de 4 horas se te van a abrir las puertas ya mismo, más o menos para mañana me imagino que ya está listo SEM para incorporarte a esa tendencia alcista de SEM. Me decían que le hago un poquito más grande el gráfico, que no se veía, pero ahí te digo, simplemente esperar este retroceso.
del monitor. Y el patrón te daría más adelante. Un poquito esperarle a SEM. Si estás dentro, yo creo que a proteger ahí. Al menos proteger. Ok, vamos con Rose. Rose. Aquí no hay mucha novedad, digamos. No, fíjate. Nosotros vimos la zona, la proyección alcista. Decíamos que la tendencia es alcista. Está aquí, simplemente lo que pasa es que se nos demoró un poquito y acá la volatilidad del mercado, espero que no te haya sacado a ti. A mí me sacó una mecha de estas, me sacó la de por acá, me sacó, pero yo volví a entrar en Rose. Entonces, el análisis está ahí, sigue siendo alcista, tiene fuerza y direccionalidad, todavía es alcista, pero yo creo que y ya no es una zona de compra, si es que me preguntas. No ha subido tanto tampoco, ¿no? Vamos a ver el gráfico de 4 horas. Déjame verle. Es alcista. Si es que hay compra aquí, déjame verle. Yo creo que no. Porque es muy volátil. Más o menos un 10% a partir de donde está. Porque es alcista en el gráfico diario. Sí, pero yo ya no me arriesgaría ahí. A mí me gusta coger el movimiento desde donde nace. O sea, ahí llevas más riesgo. La entrada era antes. Entonces yo no te voy a dejar entrada ahí en Rose. Ya el que está adentro, ir gestionando su stop loss. Y nada más. Para arriba, Rose todavía. Vamos viendo Cava. Ajá. Decíamos el rompe y apoya, fíjate, en Cava. Ajá. Así mismo, pero incluso esa volatilidad que te comento, generalmente sucede en todas las criptos. Y aquí alguien que tomó riesgo aquí anticipadamente probablemente le sacó el stop loss y ese es el problema. Aquí ya no me gusta el patrón que tiene. Probablemente se meta en un rango simplemente. O sea, aquí no es que se va a ir to the moon. Ya por el gráfico diario no le veo el to the moon. No tenemos fuerza tampoco en el ADX. Y te dejo así. Te dejo así. Porque no le veo el patrón alcista. La zona por entrada sí. La zona rompe y apoya. Estamos bien. Pero aquí no tengo fuerza ni direccionalidad. Sí, entonces, si tú quieres operar este pedacito, yo creo que no es aconsejable. Yo tendría que decirte aquí que habría que esperarnos este retroceso en el gráfico diario. Esperar el retroceso, o sea, que este rango se dé, que el precio se mantenga por encima del punto de control y más adelante ver la probabilidad alcista. Estamos actualizando esta proyección de Cava. Al menos en el gráfico diario. No sé si en el de 4 horas. Tampoco me gusta, fíjate. Porque ya está terminándose aquí el desarrollo. Y el precio. Si bien está el precio ha rebotado. Pero no. Como tú ves no ha rebotado to the moon. No hay fuerza. Y entonces. Entrar ahí yo creo que. Vas a estancar tu dinero un tiempo. Entonces. Mejor esperarle fuera. Y luego verle la probabilidad alcista. Acaba. Vamos con 1 inch. 1 inch. Perfecto. Aquí que habíamos dicho de 1 inch. Vamos a ver el diario. Decíamos que tiene una tendencia alcista y que la teoría nos dice que lo más cerca de la media es para arriba. Tal como Bitcoin. Pero aquí no nos da chance. No baja. No ha bajado, no baja. Probablemente ya te va a confirmar en los próximos días y sin bajar. Por eso decíamos que en el de 4 horas teníamos zona de compra, fíjate. Teníamos zona de compra y justo esta volatilidad, espero que no le haya sacado del mercado a nadie. Y yo creo que todavía podría subir ahí. En el de 4 horas. No. Déjame verle mejor. No ha tenido el movimiento. Lo que pasa es que si ustedes ven han subido, varias criptos han subido, pero ha sido una subida sin fuerza.
sin fuerza. Entonces aquí yo esperaría el patrón más claro, que se gire, que espere, que se dé la vuelta y que acá, cuando termine, darse un retroceso más, mientras acumula un poco más, digamos, coge viada y ahí sí para arriba 1 inch. Lo mismo de la otra cripto que te dije. En este momento no le veo, aunque sea una zona de compra, pero no le veo el to the moon. Entonces, ¿para qué? Ese es mi punto de vista. Ahora tú también puedes ver otra cosa y espero que te sirva la opinión. Vamos con NIR. Ajá. Creo que es del mismo caso, fíjate. Bueno, acá por el gráfico diario, ¿cuánto nos falta? En NIR nos faltan unos 2 o 3 días hasta que toque el punto 0, se complete el retroceso. Ahora lo que no sabemos y no estamos seguros, y nunca vamos a estar seguros, es que si va a bajar a esa zona. Acá es la zona de compra ideal, donde termina el retroceso y sobre la media. Y yo ayer parece que te había dicho que no es mala idea comprar un poco donde está y luego completar si es que baja. O sea, porque no hay de otra, no hay aquí seguridades al 100% en esto del trading. Lo que sí te puedo decir que con mayor seguridad que la tendencia es alcista, porque la estamos viendo y entonces el próximo movimiento va a ser para arriba, pero no sé si a partir de ahí o a partir de acá. Lo más seguro es que sí baje un poquito por el retroceso que le falta. Entonces atento ahí, estás llegando a la zona y el próximo movimiento de NIR es para arriba. Atento ahí para la mejor zona de compra. Ocean. Ya casi. Aquí no tengo el patrón confirmado. Gráfico diario. Me hubiera gustado más que apoyen el punto de control. Pero acá se da una... Por acción del precio esto es para arriba. Si es que retrocediera un poquito, yo te voy a dejar así. A Ocean. Aquí también no tengo el patrón de compra, pero el movimiento va a ser para arriba igual. Atento ahí en la zona de compra para Ocean. Vamos con C98. Decíamos alcista. No hay volumen tampoco, fíjate. No hay volumen. Aquí yo diría esperar que nos dé un patrón más claro. Igual, fíjate que te estoy diciendo lo mismo casi en todas. Ahí donde está, simplemente si es que yo desearía arriesgar, calcular el stop loss a partir de donde está. Que está al menos de un 15% en el gráfico diario. Puede ser que te dé no esté tan grande, pero no me gusta el patrón que tiene en la parte baja. Yo me esperaría o buscaría otra con mejor patrón mientras retrocede un poco, que es lo que esperaría ver. Eso en C98. A ver, Vite USDT. Perfecto, por acá dice. Ok, vamos a ver. Vite esta cripto alcista, fíjate. Direccionalidad y fuerza todavía. Zona de compra no hay. Yo si tuviera esta cripto, yo tomaría ganancias por esto. Yo ya tomaría ganancias ya. Y obviamente el de 4 horas no tienes entrada. Siempre vas a entrar luego del retroceso. Luego del retroceso buscas la probabilidad de incorporarte al movimiento. Antes no. En la medida que se aprenda a no comprar, cuando no tienes entrada, vas a ver que te va a empezar a ir mejor. Te digo porque a mí también me pasó eso. Ok, Cake. Parece que quiere revivir Cake. Bueno, vimos la zona de entrada al rebote con la divergencia y todo lo que vimos en ese momento. Y ahorita se da a favor. El que estuvo dentro o el que está dentro ya lleva un 15% de ventaja. Ahora, patrón de compra no tengo. ¿Qué decíamos nosotros que vamos a esperar? Vamos a ver el diario. Nosotros decíamos que vamos a esperar y lo está haciendo perfecto Cake. Muy bien. Decíamos que esperamos que rompa
y apoye, o que el precio por lo menos cierre por encima del punto de control, y vamos a ver ya que Cake se va a poner alcista. Esperamos este cierre diario, me parece muy bien. Zona de compra como tal, con el patrón que tengo, yo no puedo decirte que ahí se compra. Sin embargo, yo creo que sí puede seguir subiendo, es alcista. Es alcista, pero nosotros compramos, como te dije, más abajo. Acá simplemente viéndole el stop loss, con el riesgo que implica comprar, fíjate, en la última zona, que son los últimos máximos que ha tenido el precio. Entonces ahí no se compra. Yo no te iba a calcular un stop loss aquí para ver cómo queda, pero ahí yo no compraría. Fíjate que un stop sería de un 8% al menos. Pero no es zona de compra ahí en Cake. Era antes. Ahora espérate la próxima zona, cuando rompa, apoye, y ahí sí para arriba Cake. Interesante, se está poniendo bien Cake. Vamos con Coti. Te dije que estábamos esperando la zona en Coti, mientras se da el retroceso. Con este patrón no puedo comprar. Y si se va To The Moon de ahí, me pierdo el ofertón, porque este patrón no me permite a mí comprar. Direccionalidad bajista del monitor con pendiente negativa. Y todavía por desarrollarse. Aquí se ha desarrollado, qué sé yo, un 30% del retroceso. Entonces no podría yo comprar ahí. Hay que esperarle un poquito más a Coti. Ok, eso para los amigos. Terminé ya la segunda vuelta de criptos. Y déjame comentarte, parece que al inicio ya puse, que tengo esta lista de reproducción para la gente que quiere aprender la estrategia del maestro Jaime. Esta lista es la que son las preguntas que tú habitualmente tienes y que Jaime no te explica. ¿Por qué no te explica? Porque él está haciendo análisis de criptomonedas, y explicar esto, como hay gente que ya está en el mercado por algún tiempo, probablemente esto no le interesa. Pero si tú eres nuevo, puedes ir a verla. Ahí está desde cómo poner los indicadores, están las temporalidades, los patrones de entrada, el patrón de rebote, el punto 23 y todo lo que necesitas conocer para aprender los conceptos de la estrategia. Luego de aprender los conceptos, tú vas a ver que vas a ir aplicando la estrategia con un mejor criterio, y ese es el punto. Yo desearía que tú aprendas un poquito más rápido de lo que a mí me ha costado. Ese material es inédito, es de mi autoría, y te lo comparto totalmente gratis, simplemente con un like que me dejes. Yo estoy ya pagado, así es que muchas gracias si es que ya me has dejado tu like. Vamos por acá a ver si es que quieren más criptos. Yo creo que sí. Déjame poner esto un momentito. Déjame ver por acá cómo estamos con los likes. A ver, 248 likes. Voy a darme un like. Esperamos contar al menos con unos 350 likes. Creo yo, porque siempre hay unas 100 personas que no me dejan su like. E incluso ni se suscriben, pero están atentas al programa. Entonces, si tú quieres suscribirte, puedes darle al botoncito. También me ayuda eso. Vamos a ver Ethereum, dice por acá. Creo que no vimos. No vimos Ethereum. Vamos a ver Ethereum. Creo que estaba alcista Ethereum en 4 horas y ya lo vimos. Vamos a ver algo. Perfecto. Maná también quieren ver por acá. XRP. Vamos con XRP. Perfecto. Vamos viendo BAT. Ok. Vamos viendo BTCS. BTCST creo que es. Déjame copiarle bien. BTCST. Perfecto. Vamos con XTZ, dice. Ok, XTZ. Litecoin también. Vamos con Tron. TRX dice, perdón por la intromisión, ya se ha analizado Solana. No, creo que no analizamos Solana. Y le apunto Solana, mi estimado amigo. Y estás disculpado, no hay ningún problema. Vamos viendo AVAX también. Perfecto.
Luego vamos a ver si llegamos a esos 350 likes y hacemos otro grupo de criptos. Por acá me pidieron, bueno, ya voy, luego copiamos unas criptos más porque están bastantes. Y ya tengo aquí como 12 criptos. Y ahí vamos analizando. Vamos con Ethereum. Fíjate lo que dijimos ayer. Ethereum, ahí está. Ayer Ethereum decíamos que se puede arriesgar donde está por el stop loss, que no nos quedaba tan grande, pero a nosotros la zona era la que no nos gustaba. Sí, la zona no nos gustaba, pero teníamos el patrón de entrada y por eso le dejamos así. Ahora se está desarrollando y si es que alguien tiene, yo creo que debería ir subiendo su stop loss. No sé si a precio de entrada porque está muy cerca. Está muy cerca. No tiene ni el 3% de desarrollo, ese es el problema. Ahora, como sabes, el movimiento principal es el diario. Y si bien no es del todo alcista, yo iría ya cerrando Ethereum, la verdad. Yo iría cerrando Ethereum. Porque aquí tiene la divergencia de la que estamos hablando. Casi comprobada. Entonces el de 4 horas era simplemente hasta el máximo anterior. ¿Recuerdas que te había dicho eso? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por especulación, esto puede romper. ¿Y para qué rompe? Justamente para que aquí entre la gente que opera esas rupturas. Y ahí va a ser para que tú cierres. Porque ahí va a darse un retroceso. Obviamente siempre sube con retrocesos. Nada sube eternamente. Entonces, si tú deseas proteger ahí con el riesgo que sea, que ya sabes que el mercado es muy volátil, tocaría que proteger para ver el siguiente movimiento y tomar ganancias, porque está muy poco, diría yo, 2.6% de desarrollo. Entrada como tal, obviamente ahí ya no se puede entrar, ya no se puede entrar ahí a comprar en donde está en este momento, no. Ethereum no, déjame ver el diario si tiene entrada tampoco, no tiene entrada tampoco. La entrada fue ayer y con alto riesgo, fíjate si es que alguien tomó esa entrada en Ethereum. Ok, vamos con Algorand. Esta creo que le vimos en el diario que nos iba a dar entrada. Ajá. Está ya tocando el punto 0. Se mantiene el precio sobre el punto de control. Y decíamos, dale chance. Lo que te digo en otras criptos, dale chance hasta que se desarrolle el movimiento. Y luego va a ser alcista. Yo creo que está en la zona de ir tomando riesgo en Algorand. Ahora, sería interesante el stop loss de cuánto nos queda. Porque todavía no tiene la confirmación, pero ya está llegando a la zona. Yo creo que un 7%, espero que no nos saque el stop loss en Algorand. Sino un poco más, de un 11% más o menos. Más o menos estaría así el riesgo si es que yo compraría esta cripto. Que está muy bien, está llegando a la zona de compra. Eso para Algorand. Te dejo para arriba igual, Algorand. Vamos con Maná. Maná todavía tiene fuerza y se puede hacer un trade de 4 horas, creo yo. En el diario compra no. Y en el de 4 horas tampoco. Ya en esta zona no se compra. Y aquí fíjate, ya me va a empezar a mostrar debilidad del monitor. Entonces, si es que alguien hizo este pequeño trade en Maná, yo creo que habría que ir saliendo más bien. Habría que ir saliendo para luego ver la probabilidad alcista. En este punto no. Compra no. Eso, Maná. Vamos con XRP. Ok. Ya vamos a anotar algunas criptos más que están queriendo analizar. Fíjate, ahí ya no se compra. ¿Dónde se compró? Ayer. O aquí en la zona, donde nosotros vimos la zona. Está marcado ahí. Si es que no tomaste riesgo donde hay que tomar riesgo, ya acá no se compra. Y si el gráfico diario, bueno, el diario tiene direccionalidad y está agarrando fuerza. Pero
en la zona donde está yo iría tomando, al menos tomaría el 50% de ganancias y el resto protegido. Entonces ya no pierdo ya en XRP. Compra imposible en ese punto. Ahí están los análisis que se han hecho todos estos días. Yo no los borro generalmente para irles dando seguimiento, porque de esa manera es como vamos a ir aprendiendo, ¿no es cierto? Ya, en BAT se fue el volumen. No hay volumen. Fíjate, tú tenemos este ADX con pendiente plana. Eso no tiene fuerza ni nada. Y se ha quedado aquí prácticamente 4 días. Fíjate tú, está 4 días que el precio ha hecho movimientos pequeños del precio. Yo diría que está en la zona. Estos patrones, por ejemplo, como te decía, no son tan fiables cuando son tan chiquitos. Entonces yo te voy a mantener ahí alcista a BAT. Te voy a dejar ahí. Así te dejo a BAT. Todavía conservo la proyección. Ok, vamos con Bitcoin. Debe ser Bitcoin ST. O no sé si es Bitcoin, pero BTC ST. Una cripto bajista. Bajista en 4 horas. En el diario se está abriendo la probabilidad. Fíjate que ya no ha retrocedido ya en todo este tiempo que ha pasado. Más de casi 15 días que no ha caído el precio. Y yo creo que ahí se te están abriendo las puertas. Ya no ha caído. Y está en el punto exacto de ponerle un stop loss. Un stop loss pequeñito. Un stop loss de un 10%. Y espero que la volatilidad no te saque. Está ahí. Ahí está. Me hubiera gustado que este ADX esté debajo del punto 23 o cruzando o más cerquita. Pero yo te dejo así esa cripto. Para arriba BTC ST. Debería haber ya caído si es que era otra cosa, pero no ha caído. La gente ya no quiere vender. Vamos con XTZ. En Tesos, ¿cómo estamos? Yo me saldría ya de Tesos. Yo te decía que vamos a darle chance un par de días. No sé si esperarle hasta mañana. La verdad no sé si esperarle hasta mañana. Al estar el precio debajo del punto de control y ya desarrollado este monitor tocando el punto 0, yo ya saldría de Tesos. Saldría porque le hemos esperado prácticamente 15 días. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, casi 15 días que ha mantenido esa zona y no sube. Entonces el movimiento siguiente para mí es para abajo en Tesos. Eso dice la estrategia al menos. Vamos con Litecoin USDT. Probablemente esperarle un día más si tú quieres, pero lleva bastante riesgo Tesos. Litecoin en diario está en un rango, fíjate que no tenemos fuerza. No tenemos fuerza. Nosotros vimos esta entrada en el de 4 horas, me imagino. Sí, a operar esa entrada en 4 horas que nos dio aquí. Y por eso le dejamos así, creo que ayer. Y el precio se va desarrollando. Y ya casi que no ha subido. Igual, un par de velitas más. Esperarle que si no sigue subiendo, cancelar ahí a la posición de Litecoin. Porque no ha subido. Debería haber subido ya. Y en el diario obviamente está en un rango. Cuando te dé el próximo retroceso, buscar un mejor patrón de compra. Con una pendiente positiva del ADX. Posteriormente, bueno, no te voy a dibujar eso. Posteriormente veremos cómo entrarle a Litecoin. No tiene fuerza. Ese es el punto. Vamos con TRX. También está sin fuerza. Es el mismo movimiento de Litecoin si tú te fijas. Lo mismo. Y te digo lo mismo. Si tomaste riesgo, se supone que era al máximo anterior. Pero ya está desarrollado el patrón y el precio ya no sube. No subió. O sea, está subiendo pero poco. Entonces yo acá ya tendría que cerrar.
una o dos velitas más y tocaría cerrar si no sube. En TRX. Compra obviamente ya no hay. En el de 4 horas. Eso para Tron. Vamos con Solana para el amigo que llegó tarde. Vamos a ponerle atraso ahora al amigo que llegó, que pidió Solana. Decíamos luego del retroceso y tiene que retroceder, tiene que darse todo el patrón y aquí meterse en rango caída y luego ver la opción alcista. Compra no, en ese punto no se compra, nada que ver. Bueno, pongámosle más bonito aquí, compra no, y esperar que se dé el rango caída y de ahí para arriba. En Solana, déjame ver el diario cómo está. Sí, el diario es alcista, sigue alcista Solana, pero no se puede comprar ahí. En el de 4 horas, en el retroceso. Vamos con AVAX. Ya termino con AVAX y ahí que me pongan alguna cripto que falte revisar para verle. Alcista AVAX, direccionalidad y fuerza. Lo que te he dicho, cuando tiene direccionalidad y fuerza en el diario, en el de 4 horas, simplemente luego del retroceso, que fue aquí. Aquí fue el retroceso para arriba. Acá te tocaría esperar el próximo retroceso, porque recuerda que el precio se mueve en ondas. Sí, entonces las zonas de compra son luego de los retrocesos. Nada más en AVAX. Ok, vamos por acá, dice más criptos. Complacido. Vamos a ver Neo. Quieren ver ADA también. EOS. Quieren ver Shiba. No sé qué les pasó a los Shiba. Spell dice. Vamos a ver Spell. FTM. También vamos a ver Rune. ADA dice por acá también. Vamos a ver ADA. Parece que se metió en ese rango y no hace nada todavía ADA. Vamos a ver ADA. CTFT dice el amigo. Correcto. Vamos a ver Maker. Y CLR. Listo, vamos a ver otro grupo de criptos. Sin embargo, les estoy tomando la lección aquí, a ver si es que me apoyaron con los likes. Tenemos, déjame que se actualice por aquí, 305, perfecto, estamos muy bien con los likes. Entonces vamos a revisar esta ronda de criptos. Neo frente a USDT. Muchísimas gracias por tu apoyo. Sabes el valor que tiene eso para que el canal siga creciendo. Neo, parece que le vimos esta proyección, creo que es en el semanal. Pero bueno, vamos a verle. Compra como tal ahí no tengo, no es un patrón de compra en el diario. Sin embargo, está bien el precio porque se ubica sobre el punto de control y tiene direccionalidad al menos. Fuerza no tiene. Entonces, si no tiene fuerza, ¿para qué vamos a entrar? Ese es el punto. Pero está muy bien. Varias criptos te dejé así. Esperemos que luego se dé el retroceso en el gráfico diario y que el precio al menos haga un rango para ver posteriormente la probabilidad alcista. En este punto no tengo entrada y sin fuerza me toca dejarle en rango. Sí, y aquí justo es muy parecido a los análisis anteriores. Ya está tocando el punto, acá se ha desarrollado. Si es que entraste más abajo, inclusive ese 2%, yo creo que podrías tomar ganancias y luego ver un mejor punto de compra. En Neo. Varios con el mismo panorama si te has dado cuenta. Casi el 70% de las criptos que vimos tienen el mismo patrón. Ajá. En ADA tenemos confirmado el patrón de rebote en el diario. Entonces lo que vamos a buscar aquí está en la parte, no está en la más baja, pero debería estar, deberíamos haberle agarrado en la parte baja, que hubiera sido mejor. Aquí simplemente ver el riesgo-beneficio, porque el rebote es el que vamos a operar aquí, este rebote.
Y si es que entras en este momento en ADA, tendrías... Bueno, fíjate que lo mejor es poner el stop debajo del POC, pero aquí nos queda enorme. Y aquí con la volatilidad te va a sacar, entonces... complicado. No tenemos ni un 1 a 1. El stop loss queda más grande, entonces se descarta este trade en ADA. Sin embargo, el movimiento va a ser este. El movimiento va a ser ese. El rebote, como dice la estrategia, para seguir cayendo. Entonces, atento a ese pequeño movimiento. Si es que tienes alguna mala posición o quieres hacer algo, aquí es la zona de salir. Porque ADA es bajista. Ok, vamos con la siguiente. Dice IOST. Perfecto, IOST. Ajá. ¿Y esta de cuándo le dejamos así? Ayer creo, no. Esto desde... Ajá, con el patrón. Bueno, vamos a quitarle porque no entiendo esta. Ahí yo no tengo patrón de entrada. El precio está debajo de los puntos importantes de volumen y de las medias móviles. Y lo mejor que puede hacer es quedarse aquí en un rango. Entonces, compra no. Todavía no. IOST. Toca esperarle todavía. IOST. Me toca ver la Shiba Army. No sé qué sucedió con la Shiba Army. Sí, decíamos que vamos a esperar el retroceso en el diario. Compra ahí, imposible. No hay mucho que acotar ahí. Shiba. Vamos con Spell, me decían. En FTX, vamos a verle. Aquí no hay nada que analizar al amigo que me pedía eso porque no tengo historial. Estaría retrocediendo en el diario. Y acá déjame ver esto. No me gusta. El precio aquí debería haber subido. Con este patrón que tengo aquí. La zona de entrada aquí y el precio debería haber subido. Y al meterse en un rango, yo creo que el próximo movimiento es así. Así. No le veo nada más. Tengo poca información también, pero eso te puedo decir. FTM, Phantom. Parece que estábamos esperándole a Phantom en el gráfico diario que nos haga el rango o caída. A ver, quitémosle aquí porque está un poco interesante esto. El Phantom tiene un movimiento, una tendencia alcista. Entonces decíamos, cada retroceso es para seguir subiendo. Ahora fíjate, el retroceso anterior no tocó la media, se quedó muy, muy distante de la media. Y ahora este también. Se está abriendo la probabilidad. Puede caer un poco más tal vez, pero yo te voy a dejar alcista. Lo que tendrías que ver ahí es el stop loss o de pronto la media posición. Y si es que retrocede algo, completar la posición. Como te he dicho que me ha funcionado varias veces, pero yo creo que es para arriba sí, porque ya se dio esta zona, toda esta zona y el precio no cae. Entonces para arriba Phantom. No tiene el patrón confirmado, pero el movimiento es para arriba. Rune habría que esperarle. Simplemente. En el de 4 horas habíamos hablado que puedes arriesgar aquí. Pero ha pasado lo mismo que en las otras criptos. Hay que salir ya. Aquí ya el patrón se desarrolló, no hay fuerza. Probablemente no caiga, pero no es lo mismo comprar ahí que luego comprar aquí en el mismo precio, pero con mayor probabilidad alcista. Entonces, yo creo que esperarle al diario, preferible esperarle al diario todo el retroceso y ahí vamos. Eso para Rune. Perdón, ADA ya revisamos. Vamos con CTFT. A ver, no existe. CTFT me dejaron. Será esto, CTFT, pero no se puede analizar. Es contra el par RAP BNB. Aquí no puedo analizar nada.
se analiza contra una stablecoin, contra BNB. Complicado este análisis. En teoría es alcista por el único indicador que puedo ver, que es el ADX, tiene fuerza, pero de ahí no te puedo decir nada más. Eso para esa cripto que no tiene información. MKR. Sería un movimiento importante de MKR y no cae todavía. Nosotros todavía vemos la fuerza y la dirección del movimiento. Y en el de 4 horas decíamos aquí, fíjate, este pequeño movimiento. Y lo mismo que la otra cripto, hay que salirse de aquí. ¿Por qué? Porque ya se desarrolla la parte roja del monitor y el precio no es que ha subido tanto. Desde la entrada hasta acá es muy poquito lo que ha subido. Entonces yo me saldría y esperaría mi próxima zona de compra en MKR. Vamos a ver CLR también, me había pedido el amigo. A ver, casi le pongo en Bimbo. La otra vez me equivoqué y en Bimbo no tiene casi historial. Aquí está bajista en el de 4 horas. Y en el diario, habíamos hecho esta proyección en el diario. Y conservo esa proyección, fíjate. Déjame ver acá. Conservo esa proyección en el diario porque estoy en la zona más baja. Y aquí, si tú ves, tenemos una divergencia. No está tan apreciable si tú quieres, pero yo voy a conservar esa proyección. En esa zona, luego cuando empieza a subir, la gente quiere comprar acá. Pero por la zona para arriba, por la divergencia para arriba. La confirmación no tengo, obviamente, porque aquí ya me confirmó, fíjate, aquí ya me confirmó. Pero esta mecha del día de ayer, esta vela del día de ayer, me quita esa confirmación, pero yo voy a mantenerle ahí. Se está quedando en un rango, fíjate, porque el ADX está debajo del punto 23 y eso me da un poquito más de confianza que el próximo movimiento sea para arriba en seller. Espero que así se dé, y si no, aquí tendrías que ponerle un stop loss porque estás en la parte más baja. Perfecto. También para la gente que quiere tener la pantalla que es nueva en el mercado y quiere tener la pantalla de esta de TradingView, tienes una lista de reproducción en las pantallas finales. Y también comentarte por acá, déjame ver, que también tengo un link de referido de Binance, con lo cual vas a tener el 20% de descuento en tus comisiones de trade para el mercado spot, compra y venta de criptos, y para futuros el 10% con el código ABC Bitcoin 1. Cuando te crees tu cuenta, vas a colaborar indirectamente con el canal. Ok, vamos por acá. A ver qué me cuentan. Bitcoin to the moon dice. No sé si está subiendo en este momento o cómo está Bitcoin. No, está igual. Está igual que como empezamos el programa. Dice acá, quiere ver el amigo Sant. Vamos a ver Sant. Luis Antonio López dice el hijo de Jaime. No, ya puedes ir a ver el descargo de responsabilidad al principio. Te comento que estamos estudiando la estrategia de Jaime, eso sí. Y simplemente eso, estamos aquí estudiando eso. Espero que te guste la estrategia. Y si tienes varias preguntas sobre la estrategia de Jaime, ahí tenemos una lista de reproducción que puede servirte para estudiar. Ahora, si tú ya manejas muy bien la estrategia, creo que el canal no sería para ti, mi estimado amigo. Ever Gordo dice, llegó tarde Ever, fíjate. Bueno, para los que llegaron tarde voy a leerles luego las criptos que hemos revisado hoy. Vamos a ver EOS también. Aileen dice, quiere ver Digibyte. Ok, vamos a ver Digibyte. No dijiste nada de Shiba. Sí dije que hay que esperarle al diario. Al diario, el retroceso en el diario. Estaremos hablando de unos 4 días más. Hay que esperar que nos dé el patrón más claro Shiba, para que puedan entrar los que quieran entrar ahí. Ajá. Ya me dejaron su like. Perfecto. Vamos a revisar estas criptos que me dejaron al último. Es Sant. ¿Cómo está? Hay como meterle el diente. Tiene direccionalidad y fuerza todavía. Y en el gráfico de 4 horas
y ya está desarrollado el monitor casi. Nos faltan unas 2-3 velitas y si no sube, yo creo que ahí no hay zona de compra. ¿Por qué? Estamos cerquita del punto de control, pero estamos debajo. Sí, entonces yo esperaba el retroceso a la zona y ahí poderle ver. Aquí probablemente nos tocaría esperar el retroceso en el diario. Recuerda que va a venir luego de ese movimiento el rango caída. Zona de compra no se puede comprar. Ahí para Sand. Vamos a ver a EOS. Ah, no, pero le puse mal acá. EOS frente a Tether. Ajá. Y le habíamos dejado en rango debajo del punto de control importante. Le voy a dejar todavía en rango. No tenemos ningún indicio de que vaya a ser alcista todavía. Recuerda que la proyección la veremos con más claridad alcista cuando rompa y apoye. Ahí todavía no hay nada. Y esto vamos a ponerle más adelante porque te vas a confundir. Entonces así te dejo la proyección de EOS. Todavía espérale. Vamos a ver Digibyte. Ajá. Digibyte decíamos. Aquí está dibujado, fíjate. Hizo el rompe, apoya. Y aún todavía ni nos confirma todavía la direccionalidad alcista del monitor. Pero si ya vas dentro, hiciste la entrada en la zona que marcamos en días anteriores. No sé cuándo fue. Pero para arriba Digibyte. Gráfico diario y en el de 4 horas también está desarrollándose. Zona de entrada, yo creo que ahí ya vas un poco tarde. La zona era un poquito antes. No es que ha subido tanto tampoco. Fíjate si el stop loss te compensa ahí, porque el diario me gusta. Sería un stop loss de un 7% capaz si entras donde está en este momento. Pero para arriba el movimiento de Digibyte. Ok, eso mis estimados amigos. Espero que me hayas dejado tu poderosísimo like. Recuerda suscribirte si es que aún no lo estás. Y comparte la información con alguien que quiera aprender la estrategia del tío Jaime. Sabes que aquí estamos todos los días haciendo la aplicación de esa estrategia. Entonces, por mí ha sido un placer acompañarte en este día domingo. Y si estás presente el día de mañana, pues para mí también será un verdadero gusto. Así es que nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste.